Noticiero El Despertar, con sus locutoras Andrea Socorro y Alexandra Sánchez. Buenos días, 7 en punto de la mañana, un día más de nuestro programa matutino El Despertar. Mi nombre es Andrea Socorro y aquí vamos con los titulares más importantes de la semana. Titulares nacionales. Maduro anunció que tiene la intención de iniciar un nuevo diálogo. Se registraron fluctuaciones eléctricas en todo el país. Sujetos vestidos con uniformes oficiales asesinaron a un hombre en su residencia. Se confirmaron incendios forestales en el municipio Baruta. Titulares internacionales. Aumentan víctimas del COVID-19 en Nueva York. Europa disminuye medidas preventivas contra el COVID-19. Real Madrid rebajará salarios a sus jugadores por la crisis económica causada por el COVID-19. Titulares culturales. Promocionan la cultura en tiempos de crisis. Titulares de deportes. Competir a puertas cerradas. El deporte perderá su alma. Proseguimos con las noticias más destacadas de esta semana. Mi nombre es Alexandra Sánchez y estas son las noticias que hoy traemos para ustedes. Noticias nacionales. Nicolás Maduro expresó: "Estamos listos para dialogar, entenderse y lograr un acuerdo", refiriéndose a los actores políticos para establecer acciones de carácter humanitario y atender a la pandemia de coronavirus en el país. El pasado martes 14 de abril se evidenciaron fallas eléctricas en todo el país alrededor de las 3 de la tarde, en los sectores de Distrito Capital, Miranda, Aragua, Guárico, Lara, Yaracuy, Falcón, entre otras entidades federales. En la madrugada del 17 de abril, en la urbanización Prados del Este, sujetos con supuestos uniformes policiales asesinaron a Pietro Pesci, que se encontraba en su residencia por no haber entregado dólares y objetos de valor. Se registraron 4 incendios forestales ubicados a la altura de La Limonera el pasado sábado 11 de abril, a los cuales los bomberos de Miranda y el Cuerpo de Bomberos Forestales de la Universidad Simón Bolívar atendieron. Leopoldo López, venezolano opositor recluido en la Embajada de España en Caracas, acusó al presidente Nicolás Maduro de utilizar la pandemia del coronavirus como escudo humano para de esta manera mantenerse en el poder y ha sugerido a Estados Unidos aplicar el plan para sacar a Nicolás Maduro del poder. Venezuela aseguró que el gobierno colombiano intentó colar paramilitares para incitar a la violencia aprovechando la pandemia del coronavirus, comentó el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Aprovechando la vuelta al país de muchos venezolanos, las autoridades han descubierto grupos violentos. La gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez, informó que los 4 pacientes infectados por COVID-19 aún se encuentran en el centro de salud, a pesar de que 2 de los 4 pacientes han dado negativo a las pruebas recientes. Noticias internacionales. Para la fecha del 20 de abril en Estados Unidos, se confirmó la muerte de más de 40.000 fallecidos, casi la mitad de estos en el estado de New York, de acuerdo con el estudio de la Universidad Johns Hopkins. Se empieza a aligerar el confinamiento en Europa, con prudencia debido a las primeras señales de contención de la pandemia. Varios países, como Francia y España, registran una disminución del número de enfermos y muertos, estimó el ministro de Salud, Jens Spahn. La directiva del Real Madrid informó que rebajarán los sueldos de los jugadores debido a la crisis por la pandemia del coronavirus,
donde se ven afectados todos los individuos del equipo de fútbol y sus entrenadores. El equipo llegó a un acuerdo con los jugadores para descontar el 10% de su ficha anual. Costa Rica estudia acciones internacionales para vigilar la respuesta por la pandemia del coronavirus por parte de Nicaragua, cuyo gobierno no ha tomado medidas de aislamiento social y ha celebrado manifestaciones y fiestas masivas. Nicaragua es el único país de Centroamérica que no ha ordenado medidas de aislamiento social ni ha cerrado sus fronteras. Noticias de cultura. Debido a la pandemia, los museos, teatros, cines y otros establecimientos del estilo están cerrados. La UNESCO anunció el pasado viernes la activación de espacios en Internet para promover la cultura a distancia, según lo expresado por la directora general de la institución, Audrey Azoulay. La plataforma de Netflix creó un fondo de $100 millones para ayudar a los trabajadores de la industria en tiempos difíciles como la pandemia. La producción ha cesado y nuestros maquilladores, electricistas, carpinteros, entre otros, reciben salarios por hora. Vamos a ayudarlos a superar estas dificultades. HBO anunció que en las próximas semanas ofrecerá sus series internacionales en versión subtituladas en español mientras dure la paralización de las actividades por la pandemia del COVID-19, tras pedir disculpas por las limitaciones causadas por esta situación. Noticias de deportes. Los futbolistas de la Liga Española disputan acerca de las siguientes jornadas a puertas cerradas. No hay fecha de regreso debido a la incertidumbre del avance del coronavirus. Por ello, los espectadores y el público en los estadios estarán prohibidos o limitados. A pesar de la pandemia del coronavirus, que tiene paralizado a todo el planeta, los secretarios técnicos del Barcelona y el Manchester City empezaron a preparar los planteles de cara a la próxima temporada mediante llamadas o videoconferencias, a raíz de la crisis económica que ocasionó la pandemia. La ventana de transferencia de estos equipos tendrán que accionar con un intercambio o trueque. Las autoridades internacionales deben olvidar la suspensión por dopaje al Comité Ruso Olímpico ante la pandemia del coronavirus. La Agencia Mundial de Antidopaje dejó a Rusia afuera de todas las actividades olímpicas por un periodo de 4 años, tras concluir que en un laboratorio de dopaje de Moscú habría manipulado los datos del mismo. Esto fue todo por hoy. Gracias por sintonizarnos en tu noticiero matutino de las mañanas, El Despertar.